Voy a hablar en esta mañana de la reconversión, ¿no? Se habla en este tiempo también de reinventar algunas cosas, dado la situación del mundo, ¿no? Como las empresas se reinventan, los comercios se reinventan y todo el mundo está pensando cómo reinventarse para revertir la situación, principalmente la crisis económica que ha surgido dado los parones, ¿no?, que se están dando en diferentes ámbitos económicos, comerciales y sociales, ¿no? Y esa palabra es muy común en estos tiempos, reinventar, pero yo quiero hablar de reconvertirse, ¿no? Porque quizás en muchas personas la primera conversión no ha sido tal vez lo suficientemente firme, fuerte para hacer frente a lo que va a acontecer y a lo que viene a este mundo, ¿no? Y por lo tanto necesitamos una reconversión, no por conveniencia, no porque necesitamos algo, sino porque Dios nos necesita a nosotros. En este tiempo Dios necesita vasos de barro, vasos comunicantes y hombres y mujeres realmente entregados al Señor y con un comezón y con un celo santo y una pasión por la obra de Dios y por evangelizar al mundo, por llevar el mensaje de esperanza a tantas personas que están sin esperanza en el mundo y más en este tiempo, ¿no? Y tú y yo somos transmisores de la gracia de Dios y Dios nos ha llamado a ser portadores de su gracia, portadores de las buenas nuevas de salvación y sembradores de esperanza. Y hablaba de una conversión de siervos, no solamente de personas que vienen a pedir o a recibir algo del Señor, ¿no?, sino personas que realmente vienen a dar y que están dispuestos a dar sus vidas al Señor, para el Señor, por y para el Señor, de una forma verdadera, de una forma sincera y de una forma incondicional. Y tengo pues una preocupación por las nuevas generaciones, ¿no?, que se han de levantar, ¿no? Toda generación va y viene, una generación pasa, se levanta otra nueva generación y las épocas marcan las generaciones, ¿no?, que ha habido anteriormente a nosotros, que hay en este momento y que vienen después de nosotros, ¿no? Generaciones que se han de levantar, que es necesario que se levanten, porque en todas las áreas hacen falta relevos, nuevas generaciones que continúen el trabajo en el ministerio, en la iglesia, en todo lugar, ¿no? Y cuando se habla de la clase política, muchos hablan de nuevas generaciones de políticos jóvenes, ¿no?, que se levanten y que los veteranos, digamos, los que ya llevan muchos años en la política, se hagan a un lado, ¿no?, para que nuevas generaciones tomen la puesta, el relevo y con nueva fuerza puedan sembrar nuevas hojas de ruta, ¿verdad?, en la vida política y social de cualquier país de la tierra, ¿no? Nuevas generaciones que continúen con el trabajo desarrollado, con el ministerio, con lo que están aprendiendo o han aprendido de los buenos maestros, de los buenos pastores, un liderazgo renovado, dispuesto a continuar siendo fieles a la visión y al llamado de Dios para este tiempo que vivimos, ¿no? Y leía un texto que me inspiró en cierta manera para este mensaje. Está en el libro de Jueces, cuando narra precisamente la muerte de Josué, ¿no?, cuando Josué murió y lo que aconteció después de la muerte de Josué, ¿no? Está escrito en el libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículos 6 y 10. Vamos a leer este texto como antecedente, ¿no?, para lo que vamos a compartir en esta mañana. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, verso 6, capítulo 2,
y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Habían repartido las tierras por heredad y a cada tribu le había correspondido una parte de tierra por heredad, y entonces dice que los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad una vez que Josué había despedido al pueblo para tomar posesión de la tierra que iban a recibir como herencia, ¿no? Y el pueblo dice que había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y dice el verso 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, es decir, todos que eran de la generación pareja, paralela a Josué, dice que también fueron reunidos y murieron definitivamente y fueron reunidos con sus padres, ¿no? Y lo que dice después es lo que donde quiero llegar en esta mañana. Para empezar, dice, y se levantó después de ellos, dice, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y por eso, al leer esto, es algo trágico, ¿no? Hay un dicho que dicen que la primera generación levanta, la segunda generación mantiene lo que se ha levantado y la tercera generación lo destruye, ¿no? A veces ha pasado esto en algunos imperios, incluso puede pasar en algunos ministerios, ¿no?, que se han levantado, ¿no? Como que las generaciones que vienen después, pues van en declinación y van en decadencia, ¿no? Y al final el ministerio sufre esa decadencia porque las nuevas generaciones pues no son como la primera generación, que fue la que levantó, edificó, sufrió, trabajó arduamente y con el respaldo de Dios consiguió levantar un ministerio, un imperio o lo que sea, ¿no? Y por eso es necesario, pues, reafirmar más que nunca nuestra conversión para inspirar a las siguientes generaciones que hay un plan perfecto de Dios, que hay un plan perfecto como el plan que Dios desarrolló con nosotros, hay un plan perfecto también para con ellos. Estoy hablando de las generaciones de aquellos que vienen detrás, que son más jóvenes, ¿no? Que hay un proyecto seguro, en medio de este mundo inseguro. Amén. Un proyecto seguro en medio de este mundo que es inseguro totalmente, ¿no? Y de tanta incertidumbre. Y ese proyecto, pues, es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, y que el mundo realmente sin Dios es un cementerio, es un lugar triste, es un lugar de desesperanza, por lo cual es necesario volver a soplar sobre las ascuas, sobre las cenizas, y asegurarnos de que el pábilo que humea no se apague, ¿no? Y que la llama permanezca encendida, y que Dios aún tiene mucho que decir y mucho que hacer en medio nuestro, ¿no? Muchos de nosotros hemos visto también las grandes obras que Dios ha hecho, ¿no?, con nosotros, ¿no?, como hemos leído, ¿no? Y dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Pero anteriormente hemos leído, ¿no?, que vieron las obras que el Señor había hecho, ¿no?, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor y lo que él había hecho por Israel, ¿no? Hemos visto las grandes obras que Dios ha hecho con nosotros, y especialmente con aquellos que eran lo vil, lo menospreciado, que eran lo que no es, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo que no es para deshacer lo que es, y lo débil para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Entonces, eso débil, menospreciado y rechazado, pero que en las manos del Señor se convirtieron en punta de lanza y en referentes para guiar a las nuevas generaciones
a entender de la misma manera el plan de Dios, ¿no? Que ese es el propósito de Dios, hacer entender a las nuevas generaciones que el plan de Dios es un plan seguro, un plan perfecto y un plan que no tiene sombra, que no tiene duda, que no tiene incertidumbre, sino que es un plan totalmente seguro de provisión, de bienaventuranza, de felicidad en Cristo Jesús, y es un plan perfecto, único, inigualable, ¿no? Y que la obra de Dios continúa, todavía quedando aún mucha tierra por conquistar y muchas almas que salvar del incendio, de la destrucción de este mundo. El mundo se está destruyendo, el cambio climático es una de las armas destructivas que van a generar en los próximos años catástrofes, pestes, epidemias, pandemias y todo este tipo. Ya hablan de que básicamente las últimas investigaciones que han hecho acerca del COVID-19 hablan de que la causa principal sí que viene de animales y que es causado por el cambio climático ante la mano del hombre que ha roto el ciclo biológico natural de la biología, de la naturaleza. Entonces eso ha provocado que los animales muten en este tipo de virus contagiosos, y es lo que está produciendo estas pandemias. Y aún se habla, y han predecido algunos que en los años que vienen, claro, hablan del año 2040, 2050, puede haber cambios climáticos tan fuertes que las pandemias que van a venir, o las pestes que van a venir, van a ser todavía mucho más destructivas que la que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Así que, hermanos, es tiempo de reconvertirse en el llamado de Dios, en el servicio a Dios y en la entrega y en el compromiso adquirido con el Señor, ¿no? Leamos Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor me ha dicho, ¿no? Me van a negar, me van a negar. Personas aquí me van a negar, y yo espero, muchas personas van a acabar negando al Señor, porque es uno de los caballos apocalípticos que se van a desatar también en los últimos tiempos, que es el caballo de la apostasía. El caballo de la apostasía, ese jinete que lo cabalga, hará que muchos nieguen la evidencia de Dios y quiten a Dios de la sociedad, y quiten a Dios de este mundo, quiten a Dios de la política, quiten a Dios de la educación, quiten a Dios de la sociedad, quiten a Dios y estamos en esos tiempos, ¿no? La apostasía. La apostasía es negar a Dios y negar la soberanía de Dios y sacar a Dios de todo lo que se mueve, ¿no? Y esa es la apostasía, ¿no? Y la apostasía, pues, se va a acelerar en estos tiempos, ¿no? Entonces, es necesario que nos fortalezcamos para que cuando venga el zarandeo, como aquí hemos leído, pues podamos estar de pie, ¿no? Cuando venga el día malo, cuando venga el día malo, vendrá, lógicamente, y todos vamos a ser zarandeados en estos tiempos más que nunca antes en cuanto a nuestra fe, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Claro, y el Señor le respondió: yo no le he dicho a Satanás que no os zarandee. Satanás os va a zarandear porque es necesario que seáis
zarandeados. ¿Qué es el zarandeo? Es un desequilibrio, es una criba, es la prueba del zarandeo que hace que realmente sea evidente de qué estamos hechos, quiénes somos, qué somos en el Señor y cuánta y cómo es nuestra fe, ¿no? Si es verdadera o es una fe humana, religiosa, sentimental, intelectual, pero no es la verdadera fe divina, ¿no? Y el Señor entonces no le dijo a Pedro que no le iba a permitir a Satanás que les zarandease, sino que le dijo que iba a rogar, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, ¿no? Vas a ser zarandeado, pero en medio del zarandeo yo voy a rogar al Padre que tu fe no falte, ¿no? Y esa es la oración que hace el Señor por sus santos, por sus escogidos y por aquellos que realmente están donde tienen que estar y como están donde tienen que estar, pues van a sufrir el zarandeo, pero el Señor estará ahí rogando al Padre, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte, ¿no? Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Entonces, Pedro se llenó de humanismo, se llenó de sí mismo y entonces le dijo, Señor, si es así, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, estaba proclamando algo muy fuerte, ¿no? En cuanto a lo que estaba dispuesto a hacer, pero era todo eran palabras humanas, sentimentales, ¿no? Emocionales totalmente, ¿no? Y entonces Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces, ¿no? Como así realmente fue y sucedió, ¿no? Entonces el zarandeo es ser sacudidos fuertemente, significa una agitación interior, una lucha interior muy fuerte y el zarandeo es la prueba de la fe que Dios permite, ¿no? Como estoy diciendo. Y Dios permite que las huestes de Satanás sean soltadas para probar y fortalecer a sus santos y en esa agitación interna es un conflicto pues, de deseos y de luchas mentales que a veces hasta vamos a pensar incluso que nos estamos volviendo locos en cierta manera, ¿no? El problema de Pedro es que se creyó más fuerte de lo que era, ¿no? Tenía su confesión de fe. Y su confesión de fe era, Señor, yo nunca te negaré, ¿no? Como muchos a lo largo de su vida cristiana han hecho estas confesiones de fe, de que van a ser fieles al Señor, de que le van a seguir, de que le van a servir, o no sé qué cosas, y cada uno sabe cuáles han sido sus propósitos y despropósitos delante de Dios, que le han hecho al Señor, ¿no? Pero si no puedes vencer hoy, las pequeñas luchas, ahora, los pequeños conflictos que surgen ahora, las tentaciones que surgen en este tiempo, los problemas que surgen entre hermanos, entre compañeros, en cuanto a relaciones, si no puedes vencer ahora los problemas que surgen en el hogar, en la comunidad, si no puedes vencer ahora, pues cuando venga el zarandeo más fuerte, pues tampoco lo podrás soportar. Decía un profeta, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cuánto más cuando corras con corceles, con caballos, ¿no? Pues va a ser imposible soportarlo, ¿no? Entonces, hermanos, es una cuestión de vida o muerte, no una muerte física, sino que es por la eternidad, ¿no? Porque lo más importante, número 1, es la salvación de nuestras almas. Y número 2, es que cumplamos pues con el propósito que Dios ha determinado para con nuestra vida. Amén, hermanos. Y esa fue la prueba de Pedro. Tú eres uno de ellos, le dijeron. Una criada en el patio donde Pedro estaba calentándose al fuego con los soldados romanos, como sabemos, vino una criada y le reconoció y le dijo, tú también eras uno de ellos. Tú también estabas con él, hablando de Jesús, ¿no? Que iba a ser luego prendido para ser llevado al pretorio y para ser
hecho preso, apresado para ser llevado a la cruz, al Golgota, para morir, ¿no? Y la criada le identificó y le dijo, tú también eras uno de ellos. Y si tú y yo somos uno de ellos, si tú y yo somos de los que estamos con Jesús y los demás nos han de reconocer que somos de los que estamos con Jesús por nuestra forma de vida, por nuestro testimonio, por la hoja de ruta, por la trayectoria que vivimos, los demás tienen que reconocer y decir, este ha estado con Jesús, porque si no, no podría hablar las palabras que habla, no podría decir las cosas que dice, no podría... este realmente ha estado con Jesús. Y si eres uno de ellos, pues te va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro, ¿no? Refiriéndose a Jesús. Y no podemos juzgar a Pedro como muchas veces lo hacemos, como que fue un cobarde, como que lo negó o que negó a Dios como acostumbramos a decir, porque el juicio de Dios comienza por su casa, comienza por su casa. Entonces, el juicio de Dios comienza por nosotros mismos, no va a comenzar por la casa del vecino, no va a comenzar por la casa de... No, va a comenzar por nuestra propia casa, por nosotros mismos, porque eso dice la Escritura, ¿no? Que el juicio de Dios comienza por su casa. Y si el justo, con dificultad, se salva, ¿en dónde acabará el impío y el pecador, no? Cuando hablamos de negar, pensamos que... Muchas veces pensamos o lo relacionamos con negarle con la boca, ¿no? Es cierto, ¿no? Pero la Biblia dice que podemos negarle de muchas formas, ¿no? Pedro le negó abiertamente. Yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a ese hombre. La palabra de Dios dice claramente en Tito, en el capítulo 1, versos 15 y 16, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Tú dices tal vez, yo no soy abominable. Hay cosas que hacemos a veces o que podemos hacer que son abominables a Dios. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Porque el que niega a Dios con sus hechos, el que proclama a Dios con su boca, pero luego niega a Dios con sus hechos, se convierte en alguien abominable y rebelde, como aquí dice, siendo abominables y rebeldes, ¿no? Abominables y rebeldes, porque es una forma de negar al Señor. La rebeldía no tiene que ser abierta, puede ser encubierta, puede ser interior. Hay mucha rebeldía en las vidas que no se ve, que aparentemente son personas sencillas, personas humildes en cierta manera, que no se manifiestan, pero amigo, la rebelión es algo que está en el ego, que está en el interior, y esa rebelión, si no ha sido llevada al Señor, si no ha sido entregada al Señor, si esa área no ha sido realmente tratada por el Señor, la rebelión brota y brota constantemente en forma de acciones. Hay personas que no lo manifiestan de una forma abierta. Este es un rebelde porque se manifiesta, porque habla lo que no debe, porque es respondón, porque es, ¿no? Pero hay personas que pueden ser muy calladas, pero luego tienen una rebelión por dentro que les lleva a hacer una serie de cosas que son abominables a Dios y cometen toda clase de pecados que son abominables a Dios y que son abominación delante de Dios, como puede ser el robo, la mentira, el engaño, la fornicación, la lascivia y todo este tipo de cosas, el engaño, las mentiras, los fraudes, ¿no? Entonces, hermanos, luego dice, y reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Cuando Dios te pide hacer algo por Él o para Él y no lo haces, estás siendo reprobado según la fe. Y reprobado
significa no aprobado, porque el que es aprobado ya no necesita ser aprobado, aunque la vida es un examen constante, continuo. Estamos siendo examinados constantemente por el Maestro perfecto, que es Jesucristo, pero el que es probado y aprueba la asignatura no se convierte en alguien reprobado, ¿no? Que tiene que volver a pasar el examen, ¿no? Cuando hemos estudiado y hemos sido buenos estudiantes, el examen, estudiábamos, pasábamos el examen una sola vez y ya. Y a otro examen, a otra prueba, pero volver a la misma prueba, eso era porque habíamos suspendido. Y el que suspende una asignatura tiene que volver a ser probado en esa asignatura. Hasta que apruebe, no puede pasar de nivel, no puede pasar de fase, ¿no? Y hay muchas personas que no crecen en el Señor, que se quedan estancadas. ¿Por qué? Pues porque tienen asignaturas pendientes en su vida que no han aprobado delante de Dios y continuamente son examinados a ver si consiguen superar esa prueba y vuelven a suspender y vuelven a suspender y una y otra vez suspenden en la misma asignatura, en la misma prueba, y esas personas se convierten en reprobadas, son personas reprobadas, y las personas reprobadas tarde o temprano finalizan o terminan negando al Señor en sus vidas, aunque con su boca lo proclamen, o aunque digan que Dios es bueno, o aunque digan que Dios es amor, o aunque digan que... Amén, hermanos. Entonces, reprobados en cuanto a la fe. El apóstol Pablo dijo algo muy significativo, dijo: he aquí que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, referente para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, tenía muy claro que podía ser eliminado, que podía ser que si se convertía en un reprobo, en un reprobado, podía ser eliminado, podía ser descalificado, alguien que queda fuera del plan de Dios, reprobado, suspendido, descalificado. Y cada uno, hermanos, en nuestras vidas tenemos asignaturas pendientes. Usted sabe y tú sabes cuál es la asignatura pendiente que Dios te demanda, que tienes que superar para pasar de ciclo, para pasar de fase. Reconversión, estamos hablando de reconversión, de una conversión verdadera, y para estar convertidos verdaderamente tenemos que aprobar todas las asignaturas que tenemos pendientes. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida y por lo tanto nuestras prioridades han de estar de acuerdo con el propósito de Dios. Amén, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo decía: examinaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque la fe es probada. La fe no es únicamente la fe de creer y proclamar con nuestra boca que Cristo es el Señor, que Él es la resurrección y la vida, que estoy vivo con Cristo y lo proclamo con la boca. No, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y probaos, dice, a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a reaccionar durante y después del zarandeo, ¿no? Algunos pueden pensar: el pastor está exagerando, ¿no? Pues, hermanos, les digo con certeza y con seguridad que no, que viene un zarandeo aún mucho mayor del que hemos podido experimentar hasta ahora. El zarandeo va a ser mucho mayor, la persecución contra nuestra fe va a ser mucho mayor de la que hemos podido experimentar hasta ahora. Vienen cambios, están viniendo al mundo cambios económicos muy bruscos, muy fuertes a esta sociedad. Las crisis que se van a desatar van a ser cada vez peores. Y llegará el tiempo que muchos se van a ver arrinconados y se van a ver en una encrucijada en sus vidas en la cual van a tener que escoger
entre dos caminos, si padecer con Cristo definitivamente o morir eternamente sin Cristo en el mundo. Y el Señor nos está avisando, como a Pedro, de que podemos negarle cuando estemos en medio del día de la prueba, en medio del día del zarandeo. Porque Dios está separando, hermanos, el trigo de la paja, el trigo de la paja. Dios separa el trigo de la paja. Dice que los segadores, que son sus ángeles, Él mandará a sus segadores. Y los ángeles vienen a segar la era. La era es la iglesia y primero segarán el mundo, ¿no? Con el juicio, con la hoz, ¿no? Pero también vienen a meter la hoz en la higuera. El adventador está en su mano y viene a adventar, viene a trillar y viene a separar el trigo de la paja. Y sabemos que la paja es antes del trigo. Y la paja es lo que se quita antes para escoger el trigo, ¿no? Cuando van a espigar y a recoger el trigo para llevarlo a los graneros, primero una máquina, antes era a mano, ahora ya hay una máquina que lo que hace es separar la paja, ¿no? Va pasando con el rodillo y va apartando la paja, aparta la paja y entonces se queda luego el trigo para recoger el trigo y llevarlo a los graneros, ¿no? Y es lo que Dios está haciendo, ¿no? Separar el trigo de la paja, ¿no? Y la paja, pues son las cosas que Dios ha, bueno, no, que nosotros hemos edificado con paja, con madera, con heno, con hojarasca, pero cuando Dios quiere hacer pan, cuando Dios quiere hacer su pan, tiene que separar el trigo de la paja, ¿no? No puede hacer pan con paja. El pan se hace con trigo, y porque el trigo se convierte en harina, y con la harina molida, entonces luego se hace el pan. Entonces, hermanos, tenemos que mirar si la conversión que tenemos es suficientemente firme, fuerte y estable, o si hay que reconvertirnos nuevamente y ordenar algunas cosas en nuestras vidas que nunca las hemos llevado a la cruz. Hay personas en medio nuestro que hay ciertas cosas que nunca las han llevado a la cruz, nunca las han crucificado en la cruz con sus pasiones y deseos, ¿no? Como dice la palabra, crucificados con Cristo, juntamente con nuestras pasiones y deseos. Si no crucificamos nuestra carne en la cruz, juntamente con nuestras pasiones y deseos, pues entonces estaremos fuera del plan de Dios, ¿no? La reconversión, hermanos, pasa por un requisito fundamental, ¿no? Puede ser que nunca se lo dijeron, o si se lo dijeron, pues usted nunca hizo caso, ¿no? Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí y quiere ser mi discípulo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Conocemos estos versículos, los hemos leído, los hemos escuchado, pero estamos viviendo como realmente nos dijo Jesús que teníamos que vivir, si queremos realmente ser sus discípulos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la ganará, la hallará. Entonces, si no nos negamos a nosotros mismos, voluntad, pensamientos, deseos, planes, proyectos, pues acabarás negando al Señor, porque hay que negar o un lado u otro. O sea, no podemos nadar, como dicen algunos, y guardar la ropa, ¿no? O sea, es un dicho, ¿no? Si el que quiera nadar tiene que mojarse, ¿no? Y el que no se moja, pues no puede nadar. El que no se moja en el mar, en el río de Dios, en el río de la fe, y se introduce en ese río, no podrá
alcanzar el otro lado, la otra orilla, no podrá llegar al otro lado donde está Jesús, donde nos espera el Señor, ¿no? Hay que mojarse, y no solamente los pies, hay que mojarse hasta la cabeza, hay que introducirse por completo, hay que cruzar un río que no se puede cruzar si no a nado, no se puede, es donde uno ya pierde el control, donde nuestros pies pueden fallar, ¿no? Donde nuestros pies ya no están firmes, y ese es el río de Dios, donde Dios nos quiere, y esa es la verdadera conversión, ¿no? A la que Dios nos quiere llevar. Entonces, hermanos, porque de todos los síntomas de la enfermedad moral, hay una enfermedad moral en esta generación, ¿no? En estos tiempos. Está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3, donde dice algo importante, ¿no? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra, ¿no? Y esto habla de los síntomas o de las enfermedades, el diagnóstico de una generación totalmente inmoral, de una generación totalmente que ha quitado a Cristo de sus vidas, ¿no? Que ha sacado al Señor de sus corazones y que ha apartado a Dios de en medio de ellos, ¿no? Es la generación amoral, la generación apóstata, es la generación que está próxima a dejarse marcar con las señales del anticristo, ¿no? Y dice, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y empieza a hablar las características de los hombres en los postreros días. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, egoístas, que solamente se aman a sí mismos, que no aman a nadie más, y que si lo aman con un interés, ¿no? Pero no con un verdadero amor, ¿no? Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, El Señor nos dice que nos apartemos, que ni aun comamos con aquellos que, llamándose hermanos, y confesando a Dios con sus bocas, están siendo abominables a Dios con sus hechos. Dice, con los tales, dice, ni aun comáis. Bueno, comer en el sentido, está diciendo que no tengamos comunión con ellos, porque comer es tener comunión. Cuando te sientas a comer con alguien, quieras que no, tienes comunión, ¿no? Por eso el pueblo judío es muy celoso en cuanto a sus relaciones y a con quién se sientan a comer. No se sientan a comer con un pagano o con uno que no es de... Son muy estrictos en cuanto claro, es un legalismo, ¿no? Pero yo lo quiero llevar al lado de que no podemos tener comunión con aquellos que dice, a estos evita, o sea, quiere decir, apártate de ellos. O sea, no los tengas por condenados por la eternidad, pero sí guárdate de ellos, ¿no? A estos evita, ¿no? Sepárate de ellos. Dice, porque de estos, dice, son los que se meten en las casas, son intrusos, son los que se meten en las casas, son salteadores. Dice, se meten en las casas, y dice que llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y hay una gran parte de la Iglesia que son como este tipo que aquí pone este ejemplo, estas mujercillas, que yo entiendo que son jóvenes, mujeres jóvenes, mujercillas, dice, cargadas de pecados, llenas de concupiscencia, de deseos de concupiscencia,
y que están cargadas de pecado, ¿no? Y entonces estos intrusos dice que llevan cautivas a esas mujercillas cargadas de pecado, arrastradas, seducidas por sus diversas concupiscencias, ¿no? Y luego dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y así hay gran parte de la Iglesia. Siempre están aprendiendo, pero dice que nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y el que nunca llega al conocimiento de la verdad, pues tarde o temprano termina negando a Jesús, termina negando a Cristo con sus hechos, siendo abominables. Porque, ¿qué sentido tiene estar aprendiendo y al final es como el maestro que tiene un alumno que constantemente le está queriendo enseñar, se desgasta, invierte tiempo en él, te pasa horas a solas con él enseñándole ciertas cosas y ese alumno nunca llega al conocimiento de la verdad porque es ignorante, o sea, no le da el conocimiento o muchos porque no quieren realmente enfrentarse con la verdad, ¿no? Entonces, ahí se queda todo, ¿no? Y aquí habla de 18 síntomas de la enfermedad moral. O sea, toda esta lista que hemos leído de esos calificativos horrorosos, tremendos, horrendos, ¿ya? Son síntomas de la enfermedad moral que está sufriendo la sociedad en este tiempo. Y esa sociedad va a ser la que se va a abrazar y que va a recibir con los brazos abiertos al anticristo, que prometerá falsa paz, prometerá falsa seguridad y prometerá falsa prosperidad, ¿no? Y se presentará como alguien que viene a salvar al mundo, ¿no? Prometiendo falsas, ¿verdad? Y la primera calificación es que dice que serán amadores de sí mismos, ¿no? Ahí comienza la degeneración de la raza humana, ¿no? El amor propio, ¿no? El amor hacia sí mismo, el amor de decir que soy el mejor, ¿verdad? ¿No? Cuánto me amo a mí mismo, ¿no? Y ahí comienza la degeneración de la raza humana, ¿no? Y si tenemos algo de esto, pues ya sabemos que el espíritu del anticristo está queriendo operar en nosotros, ¿no? ¿Por qué hay tantos débiles, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Y muchos enfermos, y muchos duermen? Cuando habla de la Santa Cena, de la Cena del Señor, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Creo que está hablando espiritualmente, ¿no? De aquellos que no están en la fe verdadera, ¿no? Que creen que tienen fuerza, ¿no? Pero que no tienen ninguna fuerza, ¿no? Somos más débiles de lo que pensamos, hermanos. Somos más débiles de lo que pensamos. ¿Qué fue lo que ocurrió con Pedro, ¿no? ¿Desde dónde comienza su debilidad? ¿Dónde comenzó su debilidad, ¿no? Fue en ese momento, yo creo un poquito más antes, cuando estaban los discípulos discutiendo quién iba a ser el mayor, ahí comenzó. No creo que la debilidad de Pedro se hizo más evidente cuando el Señor anunció todavía que tenía que ir a la cruz y que tenía que padecer y ser entregado para morir, y Pedro se molestó tanto con un amor natural, humano, intentando persuadir a Jesús de que no fuera a la cruz, de que ninguna cosa le aconteciera, de que tal cosa no le aconteciese, y creo que ahí fue donde se mostró el comienzo de su caída, ¿no? El rechazar la cruz, aunque no era para él, era para Cristo, pero ya se estaba convirtiendo en alguien que era enemigo de la cruz, que no quería que Cristo fuera la cruz, ¿no? Y el que rechaza la cruz, hermanos, nunca tendrá la corona. Amén, hermanos. El que rechaza la cruz de Cristo nunca alcanzará la corona. Jesús quiere recibir una corona, hay que pasar por la cruz. ¿Quieres ser coronado? Tienes que pasar por la cruz. El que no pasa por la cruz nunca recibirá una corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Jesús
trató con la fuente del problema de Pedro, fue muy severo con Pedro y le dijo: detrás de mí, Satanás, quítate de enfrente de mí, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, ¿no? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿no? Estaba tratando directamente con el amor humano, sentimental y carnal de Pedro, el amor que no es el verdadero amor, y ese fue el impedimento para establecer la voluntad de Dios, ¿no? Siempre la carne contra el espíritu, más bien el alma contra el espíritu, diría yo, no siempre anteponiendo las emociones y los sentimientos humanos a la voluntad de Dios, ¿no? Y creo, hermanos, que la reconversión comienza poniendo la corona a los pies de Cristo, ¿no? Echando nuestras coronas a los pies de Cristo, echando la corona a los pies de Cristo. ¿Qué es la corona para usted? ¿Qué es para ti la corona? Porque no podemos... Sí, la corona es lo que se ponía el rey en la cabeza, ¿no? Y se ponían los reyes en la cabeza, ¿no? Pero ¿qué es la corona? La corona es lo que queremos hacer. La corona es nuestra voluntad, esa es nuestra corona. La corona son nuestros deseos, la corona son nuestros pensamientos, que están también en la cabeza. Es como una corona, ¿no? que son la que gobierna nuestra mente, nuestra cabeza. Esa es nuestra corona. Son nuestros planes, esa es nuestra corona, y el Señor nos dice que tenemos que poner, ¿dónde tenemos que poner nuestra corona? ¿Dónde tenemos que echar nuestra corona? Dice, echando nuestras coronas, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Y ahí en ese lugar, cuando echamos nuestra corona a los pies de Cristo, entonces es cuando somos fortalecidos, levantados en la fe y guardados, ¿no?, de este mundo, ¿no? Entonces es cuando asumimos la cruz, ¿ya? Cuando echamos la corona a los pies de Cristo, entonces estamos asumiendo la cruz en nuestras vidas, ¿no? Estamos entendiendo la cruz y nos estamos haciendo participantes de la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, queridos hermanos, creo que muchos han tenido una conversión muy superficial, y por eso la necesidad para que se levante una nueva generación verdadera en Cristo es una reconversión, ¿no? El mal de la superficialidad quiere decir que hay falta de inquietud en profundizar, de investigar, de inquirir y de preguntar razones convincentes en cuanto a nuestra fe, respuestas convincentes de Dios en cuanto a nuestra fe, y encontrarnos con cosas que incluso pueden llegar a asustarnos y atemorizarnos, cosas que hay en nosotros que tienen que ser llevadas a la cruz de Cristo, y esas cosas incluso nos pueden atemorizar, asustar y decir, ¿cómo es posible que dentro de mí todavía haya este tipo de cosas, ¿no? Pero es necesario darse cuenta de ello para poder tener un encuentro verdadero con Jesús y para poder ser de esta generación nueva y diferente que va a asumir el rol y que Dios va a usar de una forma verdadera en este tiempo. A ver, hermanos, entonces para eso debemos ser introspectivos, mirar hacia adentro, y para que nuestra vida espiritual esté fundamentada sobre una revelación de Dios verdadera y no sobre una rutina religiosa, ¿no?, que no sirve para nada. Y digo esto porque seguramente durante o después de este mensaje estén surgiendo o surjan inquietudes y situaciones en las cuales cada uno tendremos pues que humillarnos realmente delante de Dios para buscar respuestas firmes y seguras y claras a nuestro corazón lleno de dudas, lleno de incertidumbres y lleno de inseguridades tal vez, y faltos de fe, faltos de visión, faltos de
de vida espiritual porque el enemigo ha tomado mucha ventaja, ¿no? Y eso es algo que yo personalmente no te lo puedo dar porque es algo personal. Yo como pastor puedo transmitir un mensaje, puedo hablar algo, puedo comunicar unas llaves para encontrar y hallar la fe, pero si tú no te pones manos a la obra, porque la fe es personal, la fe es intransferible. Usted tiene que tener su fe. Yo tengo mi fe. Tú tienes que tener tu propia fe. Mi fe no te va a servir a ti en ciertos momentos de tu vida en los cuales tú te vas a enfrentar a solas con el Señor. Te vas a ver enfrente de dos caminos, te vas a ver enfrente de un precipicio, te vas a ver enfrente de una situación complicada donde tu fe va a determinar de qué estás hecho realmente para enfrentarte a cualquier dificultad, a cualquier situación que pueda venir a tu vida. Y en ese momento no sirve la fe del ministerio, no sirve la fe de la congregación, no sirve la fe de la... No, es tu propia fe la que te va a servir en ese momento. A ver, hermanos, porque el pastor también tiene sus propias luchas internas, el pastor también vive sus propios conflictos, el siervo de Dios también atraviesa sus propios desiertos y dificultades, y el Señor lo que me incita es a seguirle, a obedecerle, aunque en ciertas ocasiones no lo vea, aunque en ciertas ocasiones el Señor te puede quitar los apoyos, quitar los soportes, para que reaccionemos y comencemos a caminar sobre las aguas, como hizo Pedro en aquel acontecimiento, en aquel lugar, en el mar de Galilea, cuando Jesús le llamó desde la otra orilla y le dijo a Pedro, Pedro, ven y camina sobre las aguas, ¿no? Y lo más maravilloso es que Pedro caminó sobre las aguas, y si conseguimos caminar sobre las aguas, hermanos, porque por fe andamos y no por vista, entonces vamos a tener la experiencia más gloriosa que podamos tener en nuestra vida, y esa es que nos vamos a encontrar con la mano de Jesús al otro lado, extendida hacia nosotros cuando estemos nuevamente hundiéndonos en nuestras propias limitaciones y en nuestros propios razonamientos, y poder escuchar la voz amorosa y la voz de Dios diciéndonos que casi lo consigues, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudaste? Yo soy el que soy y yo estoy aquí para echarte la mano, para que no te hundas en medio de las circunstancias y en medio de las aguas turbulentas de este mundo. Amén, hermanos. Pero hay que lanzarse al mar. El otro día hablaba en una consejería con una hermana que me llamó y le decía, mira, estamos acostumbrados a poner el mal ejemplo de Pedro, ¿no? Siempre decimos, Pedro se hundió porque quitó la mirada de Jesús, porque empezó a mirar alrededor, porque se vio en medio del mar andando sobre las aguas y entonces se hundió, pero nunca nos fijamos en el detalle de que Pedro fue el único que se arrojó al mar, porque Pedro no estaba solo en la barca. Había algunos discípulos más con él y solo él se arrojó al mar. Los demás podrían haber dicho, Señor, yo también quiero andar sobre las aguas porque sé que tú estás al otro lado, pero no, se quedaron en la barca. Pedro se arrojó al mar, anduvo sobre las aguas, mientras estaba mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, yo sé que muchas personas quizás estén pensando que su vida espiritual ya ha tocado techo o fondo, no sé por cómo lo vamos a llamar, ¿no? Que ya no va más y que su proyecto humano esté ya caducado, ¿no? Pero yo quiero decirte en esta mañana y en este día que lo que necesitas es una renovación, y el que se renueva lo consigue, el que busca renovarse en el Señor lo consigue, ¿no? Y una reconversión, ¿no? Pedro llegó un momento en que su ministerio probablemente estaba ya limitado y el Señor de repente
Me viene a la mente aquel texto en los Hechos de los Apóstoles cuando Pedro seguramente estaba en una situación límite y el Señor le abrió los ojos y le mostró un gran lienzo con animales inmundos y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, levántate, mata y come, ¿no? Y el Señor le dijo, y Pedro le dijo al Señor: pero Señor, ¿cómo voy a comer si son animales inmundos? Si yo jamás he comido alimento inmundo, animales inmundos. Pero Dios le estaba diciendo a Pedro: Pedro, el campo, el radio de acción se te va a abrir mucho más, ¿no? La visión se te va a abrir mucho más porque tu proyecto religioso de predicar solamente a los judíos pues es muy limitado. Yo te voy a abrir el camino para que llegues también a los gentiles, ¿no? Y haya un paso más, ¿no? Entonces, hermanos, y Pedro en aquella situación estaba, cuando tuvo aquella visión, estaba en una casa, pero dice que subió ¿a dónde? Subió al terrado. Y cuando subió al terrado a orar, a la hora de la oración, dice que entonces vio ese gran lienzo desplegado del cielo y tuvo la visión en la que el Señor le mostró todos aquellos animales cuadrúpedos y entonces el Señor le dijo: mata y come, mata y come. Y tuvo esa hermosa visión y esa hermosa experiencia con el Señor, ¿no? Entonces, hermanos, deberíamos subir también más al terrado. Yo no sé cuánto tiempo subes al terrado, al lugar donde puedes tener comunión con Dios y donde puedes recibir la visión del Señor. Amén, hermanos. Entonces, Pablo dijo a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y es tiempo de transformarnos, de reconvertirnos, de renovarnos, ¿no? Porque si no hay una renovación, habrá superficialidad, habrá estancamiento y habrá retroceso, hermanos. Entonces, a veces yo me doy cuenta, ¿no? Y predico y siento como la gente dice: pero eso ya lo he escuchado, eso ya lo sé. Es como un frontón, ¿no? Como que la palabra a veces rebota. Yo sé que no, porque la palabra no vuelve vacía, ¿no? Pero hay muchos corazones que rechazan la palabra, ¿no? Son como una pared, como un frontón, ¿no? Donde la pelota rebota y vuelve, ¿no? Y no porque el mensaje tal vez no sea bueno ni sea oportuno, sino que creo que es porque hay resistencia, ¿no? Son los de la resistencia, ¿no? Cuando has visto esas películas que hablan de razas o de géneros son el pueblo de la resistencia, el pueblo que se resiste a entrar en el sistema, ¿no? Pues claro, eso es bueno, resistirse a entrar en el sistema de este mundo, pero hay de aquel que resiste a Dios, que se resiste a Dios, ¿no? Es como esa mujer de Cantar de los Cantares, ¿no? Que de repente descubre que su amado se había ido y entonces que había ya pasado, y entonces lo comienza a buscar desesperadamente y dice que lo buscaba y no lo hallaba, ¿no? Y entonces comenzó a preguntar a los guardianes de la ciudad y le dijo: ¿habéis visto al que ama mi alma? Aquella mujer desesperada, ¿no? Porque quería encontrar a su amado. Es la iglesia desesperada y enferma de amor. Dice: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y entonces dice ese texto: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar, dice, salió mi alma. Dice: lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Dice: me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon y me hirieron y me quitaron mi manto de encima. Dice los guardas de los muros: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor, ¿no? Esa es la verdadera iglesia, que está buscando a su amado. Enferma de amor, pero no con esas enfermedades que hemos leído antes, no, enferma de amor por Cristo, ¿no? Enferma de amor. Ese es el grave problema de la iglesia hoy, ¿no? Que no está enferma de amor, está enferma de otras muchas cosas, ¿no? Pero no enferma de amor. Y están heridos por diferentes circunstancias, pero no enfermos de amor por volver a tener
ese encuentro verdadero con Jesús. Entonces, hermanos, no busquemos el renuevo en una experiencia puntual, ¿no? Sino que busquemos ese renuevo, ¿no? Y que Dios ensanche nuestro corazón para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Amén, hermanos. Entonces, hay que buscar al Señor y decirle, Señor, qué más me falta, ¿no? ¿Qué más me falta, no? Y si tenemos la osadía de decirle al Señor, Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, el Señor te dirá, ven y camina sobre las aguas, ¿no? Pero no todos van a querer tener la experiencia. Los que tengan la inquietud tendrán la experiencia, otros no podrán contarlo nunca y predicarán siempre diciendo que Pedro se hundió, que Pedro se hundió, que Pedro se hundió porque dudó. Pero otros predicarán diciendo, yo caminé sobre las aguas, me hundí, pero Dios me mostró que se puede caminar sobre las aguas. Amén, hermanos. Pero el problema es que muchos tienen el temor de que Dios los desestabilice, los zarandee y perder su área de comodidad, perder su control, y el que no pierde la vida, pues no la hallará, ¿no? Como dice la Escritura. Amén, hermanos. Quiero terminar con Jeremías, capítulo 4, versículo 19, y oramos en esta mañana. Un versículo que me abrió también esta mañana el espíritu, ¿no? Y me habló, ¿no? Muy profundamente. Dice Jeremías orando y clamando a Dios. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Dice, mis entrañas, dice, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Mis entrañas, decía el profeta, me duelen, dice, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías era un joven de aproximadamente 23 años de edad, 627, 30 años antes de Cristo. Jeremías sirvió al Señor en una época muy parecida a la actual, la historia del reino de Judá. Después de la muerte de Salomón fue una época de decadencia religiosa. Josías fue el último rey bueno, que hizo las cosas bien, pero por causa del hallazgo del libro de la ley acontece un despertar en el reino judaico y viene después una decadencia moral, política, religiosa, institucional, que culminó con el exilio del pueblo de Israel a Babilonia, ¿no? Y en este periodo fue la época en la que apareció el ministerio profético de Jeremías, ¿no? Del profeta Jeremías, ¿no? Y este hombre pues predicó a tiempo y fuera de tiempo y tuvo que enfrentarse con la rebelión de un pueblo totalmente opuesto, ¿no? y que se oponía, ¿no? al propósito de Dios, ¿no? Pero Jeremías dijo, mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Que hoy puedas haber escuchado este sonido de la trompeta de Dios en su corazón y que el Señor le haya redarguido, ¿no? Con su palabra, con este mensaje, con su palabra, y el Señor le diga, es necesario, sí, que reordenes algunas cosas en tu vida. Reconversión, renovación, andar sobre las aguas. El Señor nos espera al otro lado, una nueva generación dispuesta a andar sobre las aguas, a vivir en la fe y a no negar a Jesús, porque vienen tiempos en los cuales muchos apostatarán de la fe, dice, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, escuchando a su propio corazón engañoso, amando más los deleites de este mundo que a Dios. Y estos serán abominables y negarán al Señor, que los salvó, que los llamó y que les habló y que les puso
su mano, su manto, y los limpió con su sangre para que le sirvieran, para que le siguieran. Aleluya. Hasta el final de sus días, hasta el final de los tiempos. Y en estos tiempos, más que nunca, debemos aferrarnos a la fe verdadera, a la fe genuina y a una fe personal, intransferible, que usted debe tener personalmente, porque esa fe es la que le va a servir cuando usted se tenga que encontrar y enfrentar y confrontar con situaciones en las cuales solamente su fe personal va a ser la que le haga permanecer y salir airoso, victorioso en medio de cualquier situación en este mundo.